Bueno, muchísimas gracias por la participación. Por favor, vamos a esperar unos minutos. Listo, muchas gracias. Bueno, como les venía comentando, muchísimas gracias por la participación. Es muy importante pues para nosotros que nuestro grupo de legislación de la comunicación, pues nos presentamos. Mi nombre es Wanda Acosta y estas son mis compañeras Lady Tatiana, Jessy Marín, falta la otra, ¿dónde está Caro? Bueno, en fin, muchísimas gracias. Pues como saben bien, el conversatorio es acerca de la libertad de expresión. Pero más allá de tocar el tema de la libertad de expresión, vamos a irnos un poco a divagar y pues como lo veníamos publicitando, es un conversatorio. Entonces, no vamos a tratarlo solo tan conceptual, tan esquematizado, quizás un poco en algunas jurisdicciones de lo que, pues, de lo que aplica, ¿no? El artículo 19 y en la jurisdicción colombiana de la Constitución colombiana. Pero, pues, más allá de eso, vamos a tratar de pues, la participación, incluirlos a ustedes, conversar un ratico y tratar de ejemplificar pues para tomar conciencia colectiva e individual de todas las implicaciones que tiene la libertad de expresión y las diferencias y tales. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jessica Marín, como lo decía pues mi compañera Wanda. Nosotras somos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos ya en los últimos semestres de la carrera y pues como lo decía mi compañera, en esta actividad queremos como más que contarles sobre la legislación, hacer como una aplicación a las situaciones actuales que estamos viviendo, como tanto en Colombia y Latinoamérica, como que hagamos un paralelo de lo que ha ocurrido especialmente en los últimos meses con todo el tema de protesta social y de censura periodística. Pues bienvenidos y muchas gracias a todos por regalarnos este espacio de su tiempo. Buenas noches, mi nombre es Lady Tatiana Zavala, estudiante de séptimo semestre de Comunicación Social. Pues el día de hoy nosotras les hemos preparado este conversatorio sobre la libertad, del derecho a la libertad de la libre expresión, pero también queremos conocer a nuestros invitados. La idea es que activen su cámara un momentico, se presenten, nos digan su nombre y su profesión. Queremos conocerlos y que esto sea una conversación, que ustedes también participen. Entonces, ¿quién se lanza al ruedo? Buenas noches. Mi nombre es Orlando Castillo y gracias por haberme invitado. Yo soy tecnólogo en tratamiento de aguas. Trabajo para el sector público. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Orlando. Buenas noches, mi nombre es Robert Marín, soy un empleado normal y gracias por la invitación. Gracias. Sigue don Johan. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Johan Darwin Zavala Ramos. Soy profesional en ciencias del deporte y la educación física. Me desempeño como juez departamental a nivel departamental de categorías inferiores y en este momento pues soy administrador de un parqueadero. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Débora Sendra, soy de Argentina. Estoy estudiando para el profesorado en educación primaria. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches, Muchas en un momento voy a gracias. ponerla. Hola, Yasmine, sí. Soy Arthur, mucho gusto. Soy estudiante de actuación de la SAP en Colombia, Bogotá. Sí, no hay mucho que decir. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches, mi nombre es Brian Figueroa, soy estudiante de Contaduría Pública de séptimo semestre de la Universidad de Cundinamarca. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, mi nombre es Lady Avilés, soy estudiante de psicología, también en la Universidad Abierta a Distancia, y gracias por invitarme. Ya se presentaron todos, ¿verdad? Sí, creo que ya. Listo, bueno. Muchísimas gracias a todos por presentarse, por asistir a este conversatorio. Entonces, como les veníamos diciendo, vamos a hablar acerca de la libertad de expresión. Primero que todo, queremos conceptualizarlos sobre qué es la libertad. Los seres humanos nacemos libres dentro de un contexto moral y político, pues según a la sociedad a la que pertenezcamos, ¿cierto? En el caso de Colombia, eh, nosotros tenemos varios derechos, varias libertades, como la libertad de cultos, etcétera, etcétera. En este caso vamos a hablar específicamente de la libertad de expresión, la cual se encuentra reconocida en la Constitución Política en el artículo número 20, el cual garantiza que toda persona pueda expresarse, difundir sus pensamientos y opiniones, y también tiene el derecho a informar y recibir información veraz e imparcial. Situación que de pronto no se cumple mucho en Colombia, ¿cierto? O digan de pronto un invitado que quiera comentarnos, ¿en qué momento se ha sentido vulnerado en su derecho a expresarse, a opinar o incluso a recibir información veraz e imparcial? Pues la verdad, en todos pues lo que hablan de las protestas pasadas del paro nacional, la información estuvo muy sesgada a favor del gobierno. O sea, la verdadera información la tenía que conseguir uno en redes sociales. Y pues en la historia de este país siempre ha sido así. Ustedes se pueden ir hasta la época del Estatuto de Seguridad de Turbay. O sea, siempre ha sido muy golpeada la libertad de expresión. Así está estipulada en la Constitución. ¿Alguien más quiere darnos su opinión, su pensamiento? Johan. Bueno, muy buenas noches. Un contexto pues también como para también invocarlo también es el punto de la libertad de expresión en cuanto a cuestiones de género y demás orientaciones sexuales, que no solamente es el hecho de transmitir una noticia o transmitir una información que obviamente es de interés, pero también se ve sesgada la libertad de expresión en cuanto a ciertas creencias, ciertas orientaciones sexuales que tú no puedes expresarlas abiertamente. Acá oficialmente pues no hay una ley que lo prohíba, pero sí se ha visto en otros países donde políticamente, y está escrito dentro de sus leyes, la prohibición o el sesgo total a hacer, no sé, proselitismo por un determinado partido político. En el caso de Estados Unidos, que pues, es el país de la libertad, pero allá por norma no tiene personalidad jurídica o no puede tenerla el Partido Comunista. Yéndonos para el caso de Rusia, allá no, tú no puedes hacer proselitismo o propaganda
en favor de la comunidad LGBTI. Entonces también era como pues hacer ese acote, no solamente del tema de temas sociales, sino también de un grupo poblacional específico. En Colombia hemos visto muy marginalizado esa parte, pues, antes de lo mencionado de género. La libertad de expresión, aunque no la tengan prohibida, sí la maquinaria, yo diría estatal, ha sesgado la voz de minorías, que de minoría en minoría pues excluye a la gran mayoría de las personas que vivimos en el país. Comunidades negras, comunidades palenqueras, comunidades indígenas, en fin. Muchas gracias. El señor Orlando también levantó la mano. Sí, para agregar, es que muchas veces es el desconocimiento de esos derechos que se tienen. Digamos que nosotros en las ciudades no sufrimos de eso porque están los medios de comunicación, las redes sociales, los periódicos, hay muchísimas maneras de uno poder enterarse de las cosas y de los derechos, de los derechos que tiene como ciudadano. Pero en regiones apartadas, no, absolutamente para nada. Bueno, muchísimas gracias. En efecto, entonces, no solo lo que decía Johan también, ¿no? No solo es la libertad de expresarse, de comunicarse, sino también de excluir ciertos grupos sociales, como el grupo LGTBI, comunidades negras, etc. ¿Alguien más de pronto quiere dar la opinión o podemos continuar? Nos gustaría hablar un poco de la legislación de la libre expresión en Colombia. ¿Puedes seguir, Jessica? Bueno, muchas gracias a todos los invitados por sus intervenciones. Bueno, vamos a contextualizar ya un poquito el tema en cuanto a lo legal en Colombia. Sabemos que pues en la Constitución de Política de nuestro país de 1991, en el artículo 20, se expresa que los colombianos pues tenemos derecho a la libre expresión, a difundir nuestro pensamiento y opiniones, y tenemos el derecho a la rectificación en condiciones de censura. A partir de este artículo de la Constitución, la misma Corte ha establecido diferentes sentencias y leyes que han ampliado pues como el cubrimiento del derecho como tal en el país. Uno de estos pues derechos que se ha ampliado es el tema de la creación de medios y la difusión de información, donde pues como todos lo sabemos hay una maquinaria gigantesca de medios privados donde, como nos decían nuestros invitados, la información es muy sesgada, pero no tenemos que olvidarnos que existen muchos medios comunitarios y medios populares, pues por decirlo así, que aún tienen como el fundamento de difundir la información real. Entonces, es importante pues que como colombianos tengamos en cuenta que no tenemos que sesgarnos a los medios, pues a los medios masivos, sino que tenemos otras opciones tanto para informarnos como para que tenemos aún el derecho de seguir constituyendo este tipo de medios, y que podemos decir que últimamente, gracias a las redes sociales, que en ocasiones no son bien usadas, pero en ocasiones sí han sido de mucha ayuda como un medio de comunicación y medio de interacción para la ciudadanía y para la sociedad, para expresarnos de forma libre. Muchas gracias, Jessy. ¿Alguien me dice algo? Perdón. Bueno, además, pues como tal de la legislación en Colombia, pues como decía Jessy, tenemos varias opciones pues, para buscar información, ¿no? También quisimos hacer como unos pequeños videos, realmente pues son videos hechos por El Espectador y además este programa que tienen virtual, La Puya. Entonces hicimos un pequeño resumen y pues queremos que lo vean.
No se escucha, tienes que activar tu micrófono si no estoy mal. ¿No se escucha? Y ahora sí tienes que dejar tu micrófono activo. Eh, Periodistas. La censura nos debería importar a todos, porque silencia las voces de quienes destapan lo que está escondido. Y cuando los callan, eso hace que la gente ande a ciegas, que circulen versiones fantasiosas de que estamos en un paraíso, cuando todo se está incendiando, y con las que terminamos arrodillados ante los poderosos sin darnos cuenta. La censura hace que seamos un país ignorante e ingenuo. Por algo somos uno de los países más felices del mundo. Pero coronel, en su región no tenemos la fórmula para evitar la censura. Vivimos en un país violento en donde no se puede hablar de este o del otro. Entonces les pido el favor que si le bajan un poquito de volumen a tanta historia, a tanta huevonada, o de lo contrario, atentamos contra los periodistas de la emisora Cardenal. Donde los gobernantes quieren medios que les consientan el ego y donde los periodistas siguen dependiendo de la pauta que le entra al medio. Pero una de las opciones para reducir la censura es que el medio dependa solo de su audiencia, que la plata que entre venga de las suscripciones para que el medio no se deba más que a sus usuarios. Y aunque les sueñe periodistas hippies, taciturnos y veganos que pueden vivir del sol, del agua y de las estrellas, este modelo sí ha tenido resultados en algunos de los grandes diarios. Por ejemplo, el New York Times logró en pocos años atraer a tantos suscriptores que dejaron de depender de la publicidad. De modo que solo aceptan marcas que no ponen en riesgo sus intereses periodísticos y que no se van a meter para nada con su línea editorial. O el New Yorker, en donde el 65% de los ingresos viene de las suscripciones. O The Guardian, que por primera vez y gracias al apoyo de los lectores, logró ser sostenible sin depender de propietarios o accionistas. De hecho, logró un hito financiero al aumentar sus ingresos totales en un 3%, mientras el resto de medios va en picada. Aquí algunos medios lo están intentando, pero es un camino pedregoso y pocos llegan vivos al final, porque toma tiempo ganarse la confianza de las audiencias y también hacerles comprender que un medio no es... Bueno, hay un pequeño detalle en el video y es que nosotros a veces también nos quejamos de los medios de comunicación, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta de ese pequeño detalle que nos dan en el video es que ellos dependen económicamente de. Entonces, muchas veces, por ejemplo, Postobón y RCN, ¿cierto? A Postobón y a todo este grupo empresarial, pues no le va a interesar que su canal, su medio de comunicación, dé información o enseñe cosas que pueden perjudicar sus intereses económicos. Y asimismo, censuran y limitan mucho a los periodistas o pues en los noticieros y demás. Entonces, lo que decía pues ahí también en el video, llega un punto en el que empiezan los medios de comunicación a conseguir sus recursos económicos de otras fuentes, en este caso la misma audiencia, lo que les permite ser libres. Ya pueden expresar, contar, investigar lo que realmente está sucediendo. Otro ejemplo puede ser el noticiero por YouTube, Canal 1, no estoy mal, Noticias 1, perdón, Noticias 1. Ellos también incluso tienen pues sus cuentas, siempre al final de cada noticiero dicen apóyennos, y hay mucha gente que les envía dinero y son las personas las que realmente están financiando los medios y por eso ellos mismos brindan información veraz e imparcial. Bueno, continuemos con la presentación, mi compañera Wanda. Bueno, antes de tocar pues mi parte del tema, porque ya el último punto es más acerca del salseo y lo que sucede en redes sociales a través de la censura, ¿no? De la era de la digitalización, la censura. Y es que, bueno, la Puya comenta algo bastante pertinente y es que nosotros, ya tocando como preámbulo el tema de la cancelación, nosotros los periodistas ya estamos de plano cancelados por la audiencia por alguna extraña razón. Bueno, la verdad sí sabemos cuál es la razón, pero pues hay que crear conciencia acerca de lo que esto significa, ¿no?
nosotros los periodistas, como bien lo decía María Paulina, nosotros no vivimos del agua, de las estrellas, del pasto. Tenemos que comer, ¿vale? Es una carrera muy romantizada, es una carrera excesivamente como muy heroica, en el sentido así que nos ven como Superman, ¿no? Curiosamente la mayoría de los periodistas héroes son periodistas, ¿no? Y no es así. Nosotros tenemos una línea editorial, nosotros tenemos unas personas que nos dictan la línea de lo que se va a impartir, de lo que se puede decir, de lo que no se puede decir. Y también está la audiencia, qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que no quiere escuchar. Y esto es pertinente, ¿no? Y la gente no toma como conciencia de eso. En general pasa en la mayoría de las carreras, ¿no? La gente siempre denigra las carreras, siempre está ese fenómeno en particular. Entonces, pues sí, siguen matando periodistas, sigue habiendo censura, y como caso en particular aquí en Chía, donde yo vivo, tengo una compañera, colega periodista de la emisora de un estéreo, y un alcalde, no voy a mencionar quién, ella tuvo el tupé de criticarlo en la emisora, y el alcalde se le paró personalmente y le dijo muchas cosas como oye, no puedes decir esto, deberías callarte, si no, pues podemos cortar tu financiación y tal. Entonces, por una parte, crear conciencia a la audiencia de, sí, oye, la información cuesta dinero, la información tiene que ser pagada. Aquí en mi casa, pues yo pago por la suscripción en el tiempo y la verdad, yo sí los sugiero, apoyen a los medios de comunicación. Si pueden pagar, no digo que apoyen el tiempo, pero digamos un medio independiente como La Silla Vacía, ahorita no se me ocurre otro así medio independiente de portal web de aquí de Colombia, pero en la medida posible hacerlo, ¿no? Para no tratar de depender de las corporaciones, del Estado o de otras entidades que tengan intereses particulares. Bueno, ya de lleno, completando este ciclo, vamos al siguiente tema, que es la cultura de la cancelación. Y para este en particular, pues les creé unas fichas, pero yo creo que no los van a poder leer bien. ¿Me confirman? ¿No se lee bien? Si la acercas bien, sí se ve. Ok, esto es una C, perdón, es que no. Bueno, continuemos. Vale, entonces, ¿qué es la cultura de la cancelación? El término cancel culture se originó con un hashtag en la red social Twitter asociado primero al activismo antirracista de la comunidad afroamericana y luego al movimiento Me Too, que denunció abusos sexuales largamente encubiertos en la industria del cine. Si bien es un tema complejo, sobre el que existen opiniones y argumentos muy diversos, la cultura de la cancelación puede definirse como el ataque hacia el trabajo, la reputación y en general la vida personal de un individuo por parte de un determinado colectivo debido a una supuesta actitud o comentario repudiable o descalificable. Citando a Susan Moore, la columnista de The Guardian. Esta práctica no es nueva. Esto se viene aplicando desde la era clásica y por eso el primer punto es damnate memoriae, que significa condena la memoria. ¿Y qué era particularmente esto? Básicamente a la gente de la historia, muchísimos individuos de la historia fueron borrados de recortes de información, de la literatura. Era la manera de cancelar a la gente, ¿no? De hecho, muchos emperadores latinos del Imperio Romano fueron cancelados. No se tiene reporte de ellos, no se saben qué fueron de ellos, por qué los cancelaron. Es como el manejo de la posverdad, ¿vale? Entonces vamos al segundo punto, que es básicamente la digitalización de esta práctica. Porque la cultura de cancelación básicamente pretende sepultar a la persona independientemente si se rectificó o no. Y para esto voy a dar algunos ejemplos.
una funa institucional de la libertad de expresión, tolerancia en las universidades, en el caso asociado a estudiantes de San Alberto Hurtado de la Universidad Católica en Chile. Es un profesor que básicamente argumenta que algunos estudiantes fueron perseguidos dentro de la misma institución y fueron de alguna manera penalizados porque colgaron en alguna puerta, en algún muro, cito, los niños tienen derecho a un papá XY y a una mamá XX. Quiero dejar claro que pues yo también pertenezco a la comunidad LGBT y vale, se entiende, ¿vale? Yo quiero tratar de meter este tema a colación porque pues es un ejemplo interesante de acerca de... Son temas que hay que debatir, pero hay que debatir con argumentos. Y yo quiero citar a este influencer, que personal me gusta mucho, y lamento si a alguien ofendo por citar a un influencer, pero es que es una chica que está metida en los medios de comunicación, digamos de YouTube, y como está de lleno en la cuestión, es una chica que además ha sido cancelada por X o Y motivo. Sobre todo porque esta afirmación no implica que no existen ideas, opiniones o creencias que merezcan respeto. Hay muchísimas creencias que sí merecen respeto, pero la razón por la que lo merecen no es por el simple hecho de que existan, no es por el simple hecho de que sean opiniones o ideas, sino porque tienen justificaciones buenas detrás. Una creencia, una idea o una opinión puede ser respetable si tiene buenas justificaciones, pero si no tiene buenas justificaciones no hay razones realmente por las cuales debamos respetarla. Por ejemplo, el nazismo o el antisemitismo son ideas, son opiniones, pero no son respetables. No tenemos razones buenas para respetarlas. Más bien tenemos razones muy buenas para posicionarnos rotundamente en contra de estas. O sin irnos extremos, poniendo un ejemplo que no tenga tanta malicia detrás, las pseudociencias, el hecho de aprobar pseudociencias como tratamiento médico. Un buen ejemplo de esto es Bolivia, que aprobó el uso de dióxido de cloro para tratar el COVID durante la pandemia. El dióxido de cloro en muchas partes se ha comercializado, vendido como una especie de cura milagrosa, no tiene realmente evidencia científica de poder curar o tratar todo lo que dice tratar o curar, y la misma FDA ha advertido de que no debería consumirse porque hay ciertos riesgos de hacerlo y a cambio de eso no obtienes nada porque no hay ninguna prueba de que cure todas las cosas que dice curar. A pesar de carecer de evidencia científica, igual se aprobó su uso dentro de hospitales en Bolivia y Vice hizo un reportaje bastante bueno al respecto. En este reportaje entrevistó a la que era cabecilla del Parlamento cuando se aprobó y creo que ella es un buen ejemplo del peligro de creer que cualquier idea es respetable. Usted está promoviendo básicamente un veneno. Yo no estoy promoviendo ningún veneno, ¿no? Lo que yo estoy promoviendo es que la gente decida qué quiere utilizar según su concepción el tema de estos remedios. La decisión de una persona de tratarse con dióxido de cloro, a pesar de que no tiene evidencia científica, está justificado en una premisa falsa. La premisa de que el dióxido de cloro puede curar todas estas cosas cuando no hay evidencia de que pueda hacerlo. Y las meras experiencias anecdóticas no son una buena prueba porque estas pueden estar limitadas por el sesgo de observación. Por esa razón es que cuando se estudian medicamentos hay que seguir cierto tipo de metodologías. Decir que el dióxido de cloro puede curar el COVID es una idea, es una creencia, pero al estar basada en premisas falsas y al no tener una buena justificación, no es respetable. Pero si creemos que hay que respetar todas las creencias o todas las ideas por el simple hecho de ser creencias o ideas, consecuentemente deberíamos respetar esto. Y como pueden ver, creer que hay que respetar esta idea puede llevar a consecuencias peligrosas, porque esto que hizo Bolivia es peligroso. Para concluir, el respeto que le debemos dar a una idea o una creencia proviene de las justificaciones que tenga. Y si no hay buenas justificaciones, no hay razones realmente para no respetarla. Lo que no quiere decir que la persona que tenga esa idea no merece respeto. Ella, por ejemplo, merece todo el respeto del mundo como persona, pero la idea que estaba promoviendo en ese... Bueno, entonces pues voy por el tercer punto, que sería los discursos de odio y la reclamación de emociones. Tú puedes tener una idea, pero lo más importante y algo que también voy a apelar en este conversatorio que tengo a la mano es la comisión de Hutchins, la teoría de la responsabilidad social y las recomendaciones que se le tiene al público, tanto a la prensa y también al gobierno, pero también al público, cosa que no se toma muy en cuenta,
Y es que como pues todo derecho tiene una implicación, tiene una responsabilidad como tal. Entonces, si pretendes defender una idea, tenga argumentos. Y si vas a debatir esa idea, respeta a la persona. Para esto, pues yo también trato de siempre comentar a la gente, bueno, si vas a debatir cierto tema, trata de estudiar las falacias argumentales, que pues es primordial y pues algo que no se toma en cuenta en redes sociales, especialmente en Facebook, Twitter y este tipo de plataformas digitales, que no hay como una moderación acerca del tema, pero más que todo por ignorancia acerca de la audiencia o los usuarios. Bueno, cuarto punto, cancelación dentro de los colectivos. ¿Dónde está el debate? Y aunque no lo parezca, dentro de los mismos colectivos como el LGBT, la izquierda e incluso el feminismo, hay constante cancelación en estos participantes, pues como por decirles de alguna manera. Y siempre se incita con odios, con falacias del hombre de paja y ese tipo de cuestiones que pues no terminan concluyendo absolutamente nada. Y bueno, quería comentarles algo que pude desgranar de un video que se llama de ContraPoints, de Natalie Wynn. Se llama Canceling, es un video en inglés, que es la cultura de cancelación. Ya desgranan perfectamente la fórmula de la cancelación. Y básicamente parte de una premisa que voy a ejemplificar en este momento. Poner el ejemplo de James Charles, que ha sido cancelado por depredador sexual, supuesto depredador sexual, y supuesto racista y supuesto transfobo. Bueno, vamos con la premisa de que hace 2 años James hizo una broma acerca de el ébola en África. La abstracción es: James hizo un chiste racista. Y la afirmación esencialista es: James es racista. No sé si me llegan a entender exactamente lo que quiero decir con esto, pero la abstracción es decir que me malinterpretes, ¿vale? Yo puedo argumentar de que, no sé, conozco una chica trans y me parece que sus uñas son horribles. Cualquiera persona puede interpretar: eres transfoba, y por lo tanto, pues sí, estás en contra de la comunidad LGBT, eres anti-gay, eres tal, vale. Entonces, dentro de este mismo punto quiero apelar a la banalidad del mal de Hannah Arendt, que no hay reflexión acerca de la información que se adquiere en redes, ¿no? Yo puedo leer un comentario, lo puedo malinterpretar y no hay reflexión acerca de ello, y voy por mis impulsos emocionales a decir: comentaste esto, me ofendiste, eres eres un desgraciado, bla, bla, bla. ¿Sí? Perdón por la mala palabra. Y aquí ahí vamos por el último punto y lo más importante, que es la colisión de los derechos humanos. El atropello de la colisión de los derechos humanos sucede precisamente con esta cultura de la cancelación, con la cultura de la censura, de la autocensura, y se pone entredicho el buen nombre, los principios y la jurisdicción. Ahora les pregunto a ustedes como audiencia, ¿a quién le compete? ¿Quién vigila y quién cancela a los que cancelan y vigilan? Perdón, me tomó la palabra. Pues a ese cuestionamiento en teoría deberíamos ser nosotros, que somos, a decir verdad, los consumidores de esos discursos de odio que tú mencionas. Entonces ahí podría yo acotar o citar que apoyando a medios alternativos, pues de cierta forma estamos cancelando la maquinaria periodística que se encarga de censurar a ciertas voces.
no sé si esté en lo correcto o si me acerque a lo que esperar, o sea, a lo que tú quisieras que nosotros entendamos hoy en este conversatorio. Sí, básicamente, y de hecho de eso se trata la democratización de la comunicación. Claro, como bien les decía, sí es un derecho, pero podemos decirte que no todos tenemos el acceso a Internet, no todos tenemos derecho, no todos tenemos el acceso a los medios tecnológicos, a la televisión, tal. Los poquitos que sí tenemos el acceso a estos dispositivos, a palpar esta información, a transmitirla y tal, tenemos la libertad y tenemos también la responsabilidad de decir, bueno, no quiero consumir el tiempo porque me parece un medio asqueroso, tergiversado y aparte, pues ya sabemos quiénes son la línea de accionistas, ¿no? Y ese es otro punto que también, pues, muy sutilmente quiero comentar y es acerca, pues, de que dentro de las redes sociales hay un problema, un vacío básicamente jurídico en que se ha visto la censura de los bloqueos, ¿no? Siempre hay personas, hay individuos que no pueden comentar estas cosas porque pues te vamos a bloquear, vamos a denunciarte porque esto que estás diciendo no nos parece, entonces te vamos a banear, ¿sí? El baneo. Olvidé el término del baneo. Entonces, esto quiere decir que sí hay una línea editorial por parte de de estas redes sociales, sí manejan como una cuestión de principios o de ideología, incluso, y como tal no están rindiendo cuentas al Estado. Ellos se venden como la voz abierta a todo y es mentira. No sé quién más quiere comentar acerca del tema, al que más que quiera participar. Pues es lo que vivíamos en el paro, lo que también decía nuestro invitado Robert, que durante el paro se empezaron a publicar a través de redes sociales todo lo que sucedía, ¿no? Que tiros, muertes, peleas, etcétera. La gente empezó a denunciar a través de redes sociales, pero llegó un punto en el que dejaron de aparecer todos estos videos, estos comentarios, y es a lo que ya venías comentando tú, compañera Wanda, y es que estas redes sociales empezaron a cancelar y a censurar todo ese tipo de contenido, dándonos a todos los que usamos esos medios de comunicación como un aire de que todo pasó. Nos hicieron creer de que no, que ya todo está bien, pero no, realmente estaban pasando cosas verdaderamente fuertes, por ejemplo en Cali, ya después fue cuando empezaron a aparecer cadáveres desmembrados en el río, en las calles, en los parques, etcétera, y nos estábamos dando cuenta que realmente nos estaban censurando, nos estaban silenciando, entonces pues eso fue como la otra pelea. Entonces digamos que hay una censura o una guerra entre Estado y pueblo, ¿cierto? A través de los medios de comunicación y pues todo lo que nos prohíben, pero también algo que tú nombrabas era la autocensura. Muchas veces nosotros mismos nos callamos, decidimos no opinar, no pensar, no participar, por lo cual nosotros mismos nos estamos cerrando a la banda, ¿cierto? O sea, estamos como dejando de lado ese derecho que tenemos a opinar, teniendo presente que el otro, el prójimo, también tiene derecho a opinar y a expresarse. Entonces, si él no piensa igual que yo, no puedo atacarlo, ¿sí? Listo, está bien, tenemos una diferencia de pensamiento, de ideología, de creencia, pero no quiere decir que mi pensamiento sea una verdad absoluta, por ejemplo, o sea, que el otro tenga que seguirla, ¿no? Simplemente pues debemos generar como ese respeto. Entonces, evitar la autocensura, pero también respetando pues la opinión del otro, ¿cierto? Me gustaría, no sé, algún invitado que de pronto quiera expresarse. Recuerden que esto es un conversatorio, entonces nos gustaría saber sus opiniones, si en algún momento han tenido alguna vivencia donde se han autocensurado o donde han sentido que los han callado.
Yo la verdad quisiera hacer también un comentario, pero no es exactamente sobre lo que acabas de comentar. Aún así, ¿puedo decirlo? Claro que sí, bienvenido sea. Pues justamente cuando estaban hablando del tema de las redes sociales y de la cancelación que había en torno a esta, Wanda hizo mención de algo que ocurrió en la universidad en Chile, si no estoy mal. Me recordó mucho un caso que pasó en 2020, si no estoy mal, que fue con la actriz Gina Carano, que esta publicó un tweet hablando, bueno, creo que todo se salió un poco de las manos. La situación empezó con que ella hizo en su tweet puso en los pronombres algo de un robot, entonces como en ese tiempo todos estaban como muy metidos en el tema de los pronombres de they, he, him, she, her, ella hizo como burla de eso, pero era solo como una burla. Sin embargo, la comunidad se lo tomó demasiado mal. El tema escaló un poco y después hizo un comentario sobre el Partido Demócrata, sin estimar ese Partido Demócrata, y por qué esta lo apoyaba. Y esta situación escaló tanto que eventualmente hizo que Disney, que era la compañía que le estaba contratando, porque ella estaba trabajando en el programa de Mandalorian, la sacaran del programa porque decían que estos tweets no apoyaban la visión que ellos tenían pues, sobre el país, sobre Estados Unidos, y que opinaban que sus ideales eran poco constructivos y que no ayudaban a su imagen. Entonces, el hecho de que mucha gente estuviera en contra de esta persona de influencia, Gina Carano, cómo afectó tanto a la empresa que hizo que tuvieran que sacarla por simplemente hacer un comentario. Puede que, digamos, claro, que mucha gente no esté de acuerdo con el Partido Demócrata o que mucha gente no esté de acuerdo con lo que ella comentó o con el chiste que hizo del robot, de los pronombres. Sin embargo, ¿qué tanto valor le estamos dando a lo que comentamos o al poder de las masas, que lo que escribas o no puede ser tan grave como para sacarte de tu trabajo? Lo mismo pasó con James Gunn en Marvel cuando se descubrieron sus tweets de 8 años atrás. Entonces es eso, es como ver el poder que nos estamos dando a nosotros mismos y quiénes vigilan ese poder que tenemos, qué tanto poder debemos tener realmente. Bueno, lo que nombras habla un poquito de la autocensura, ¿sí ves? Porque nosotros como masas estamos también callando a la gente, pues dando nuestra opinión, ¿cierto? Pero también está dentro de ese mismo ejemplo que diste el tema de las compañías, de las empresas, de los intereses económicos. Por ejemplo, a esta empresa pues no le convenía tener una persona que para las masas ya estaba dejando de ser buena, chévere, ¿cierto? Bien por ese ejemplo. ¿Wanda? Pues terminando de completar lo que está diciendo Arturo, es un tema bastante controvertido. De hecho, tengo un libro que es básicamente un manifiesto acerca de la ética periodística y, digamos, las implicaciones y toda la responsabilidad que recae en el periodista acerca de nuestra influencia ideológica. Imagínate. Este libro de ética periodística no lo tengo en la mano, lo tengo aparte. Menciona ejemplos bastante interesantes de cómo, por ejemplo, yo no puedo estar implicada en una junta de acción comunal o en una junta de padres o tener una mínima influencia política en algún sector porque puede implicar el despido de mi trabajo como periodista, ¿no? Entonces, es algo que se ha venido cosiendo desde muchísimos años atrás. Este libro toma ejemplos de los años 70, 60. Curiosamente, por esto se creó la teoría de la responsabilidad social y la comisión de Hutchins, porque es que la prensa liberal era extremadamente discriminatoria y una propagandística del discurso de odio. Entonces, por esto se comentó y se discutió muchos comunicadores y dijeron, no, pues que tenemos que replantear todo esto y tenemos que adjudicarle responsabilidades a cada quien, las cuales
perdónenme, que divago mucho, la libertad positiva, libertad para, que reclama la libertad como algo necesario para alcanzar el bienestar personal y el correcto funcionamiento de la sociedad. Y la libertad negativa, de acuerdo con esta opinión, es una libertad vacía. No basta con decirle a un hombre que es libre para alcanzar su objetivo, debe proveérselo de los medios adecuados para obtenerlos. Y aquí desglosa el informe final, las recomendaciones. Si quieren, pues se los paso al final de la actividad, si a alguno le interesa leerlo. Pero básicamente eso, no tenía nada más que acotar. Continuamos con la otra, o había alguien más que quería contarnos una experiencia acerca del tema. Yo quería acotar con respecto a lo que estaban comentando sobre cómo entra en juego lo políticamente correcto, ¿no? Cómo los ambientes te censuran quizás por un chiste o algún comentario que, que no está del todo errado, pero quizás no está bien expresado o no coincide al 100% de lo que se está hablando. Esto de quizás estar en un ambiente democrático o no, y tener ideas contrarias y que ser censurado al instante por opinar de una forma que a la vez nos enriquece estas opiniones y no lo estamos aprovechando, ¿no? Por esto de no ser políticamente correctos. Andrés. Pueden decirme Arthur. Yo iba a hacer también un comentario súper pequeño. Y es que creo que también de ahí parte el tema de la autocensura, ya que muchas veces no es simplemente que la gente se calle porque, ay, no, pues simplemente no voy a opinar porque no quiero, sino que qué implicaciones tiene lo que vas a decir. O sea, realmente esto que vas a decir, ¿a qué te va a llevar? A una cancelación o a que se olvide después o puede llevarte en casos muy extremos a que seas asesinado. Creo que también parte de eso también, o sea, la autocensura no solo se plasma en, ay, esa persona tiene miedo de hablar, qué tonto, no, esa persona ha analizado el contexto tan grande que conlleva decir lo que va a decir y se lo revalúa. Y a veces es muy importante lo que tiene que decir, pero ¿qué tanto vale al final decirlo? Muchas gracias, Johan. El tema de cuándo me he sentido discriminado, pues como tal creo que nunca lo he sentido o no lo he notado porque no conozco mis derechos en cuanto al tema de libertad de expresión, pero sí quería pues aportar algún punto, un tema, una frase importante y básicamente son las relaciones de poder. Encontramos que los medios de comunicación se ven maniatados o amarrados por quién los patrocina, por quién es el que inyecta el capital, quién es el que hace el tema del baneo editorial. Asimismo nosotros, y pues se menciona en diferentes casos, las relaciones de poder o esa censura se da por quien nos patrocina, entre comillas, puede ser un empleo, puede ser un contrato, puede ser X o Y razón. En dado caso, pues entonces, las relaciones de poder en el tema de libertad de expresión limitan nuestra independencia para expresarnos libremente. Es bien sabido que si un periodista se expresa mal o se dirige hacia cierta tendencia o partido político, simplemente lo echan o finalizan con eso. Finalizan con su contrato. Asimismo también, más que todo en el colegio, no tanto en la universidad, pero la clase magistral y catedrática donde el docente solamente hablaba y hablaba y hablaba y no había como esa oportunidad de interactuar. En ese caso yo creo que sí se censura un poco la libertad de expresión del niño y de opinar en cuanto al desarrollo de sus habilidades comunicativas. Y otro tema que quería mencionar en el tema de autocensura, y pues va más ligado al punto 3 que nos decía Wanda, y son los discursos de odio. Y es que hay
en nuestro lenguaje ciertas frases o ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas formas de comunicarnos que literalmente están censurando a delimitado grupo poblacional. No sé, el hecho de que el negro se asocie con la oscuridad, la frase tan marica, que va directamente atacando a la comunidad LGBTI, o frases ya más de largo popular de indio comido, indio herido, cuando las comunidades indígenas perfectamente jornalean y trabajan su propio alimento para ellos y sus comunidades y antes tienen para brindar. Entonces, el tema de el lenguaje, o sea, nuestro propio lenguaje, nuestro argot, ya hay un tema de censura y yo podría decirlo que es un discurso de odio hasta, ante ciertas comunidades marginadas. Muchas gracias, Johan. Bueno, para ir ya concluyendo nuestro conversatorio, vamos sacando entonces pequeñas conclusiones de todo lo que hemos hablado. Entonces, realmente la libertad de expresarse, nos podemos autocensurar, ¿cierto? En toda nuestra vida cotidiana, o sea, no solo pensemos en los medios de comunicación, sino en cada pequeño momento que vivimos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, lo que decía Johan hace un momento, al momento de recibir cátedra, de ir al colegio, de ir a la universidad, puede que los profesores, los tutores nos estén censurando al impedir que de pronto expresemos opiniones o incluso dudas. El hecho de preguntar, pero tal cosa, como de tratar de refutar, también puede tomarse como una censura o una violación a nuestra libertad de expresarnos. Otra cosa, pues la información que recibimos a través de los medios masivos que pertenecen a X o Y movimiento político o alguna gran multinacional. También en nuestros grupos sociales minoritarios, entonces lo que hablábamos, ¿no? La comunidad LGTBI, las minorías negras, entonces utilizar expresiones comunes, como lo que decía Johan, que el marica, que el negro, y asociarlos a conceptos negativos, ya está vulnerando los derechos, entonces ya está censurando, ya está marginando, etc. Jessie, ¿quieres hablar? Hola, qué pena que me tocó desde el celular, que se me cayó el internet. Tranquila, otra cosa. En el chat, el segundo link es una pequeña encuesta. La idea es que todos nuestros invitados nos califiquen. Les agradecemos. Ya, Jessie, puede hablar. Bueno, primero que todo, pues agradecerles por la participación a todos ustedes y a modo de conclusión, pues creo que con todo lo que hablamos, con todos los conceptos, como todo el contexto de lo que es la libre expresión, pues yo creo que podemos decir que es un derecho que genera mucha controversia, que la idea pues desde la comunicación es seguir como tratando de informar y seguir creando medios y seguir desde la tarea del periodismo de una forma en que se pueda evitar la censura y se pueda, pues, que valga el principio de la verdad, que es como nuestro objetivo central en nuestra profesión. Entonces, pues, seguir como luchando y tratando de establecer los medios para que no sigan censurando, que sabemos que va a seguir sucediendo, pero podemos intentar seguir trabajando para que no nos censuren y pues y no autocensurarnos y siempre que prevalezca el respeto hacia los demás, obviamente. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere opinar. De mi parte estoy pues feliz. Realmente sentí que fue provechoso. No sé, los participantes. Sí les quiero agradecer mucho por quedarse hasta el final, por participar, no solo pues estar allí presente, sino por participar. Pues yo quería acotar un último tema. Pues una vez estaba viendo un documental en cuanto al tema de la denominada Deep Web,
que es el Internet profundo, que se entra con un enclave y un poco de requisitos que pues básicamente no te puedes rastrear. Y pues mencionaban obviamente que por ahí es el tráfico de armas, tráfico de drogas, sicariatos, pornografía infantil, y por ahí pues que al tú no estar rastreado, pues se ve pues la facilidad de comercializar todos ellos. Pero se mencionaba, y lo que decíamos ahorita del Internet, que es una herramienta que nos permite acercarnos mucho más a la realidad de las cosas, a ver diferentes puntos de vista, y es que por este mismo medio, donde no se puede rastrear las drogas, donde no se puede rastrear la pornografía infantil, por este mismo medio muchos periodistas han tenido que empezar a enviar su contenido en lugares donde la censura es tal que, o el nivel de rastreo o de persecución que tienen es tal, que este es el único instrumento para poder mostrar al mundo lo que realmente está sucediendo. Entonces era pues por un lado que pues hacer la abogada del diablo y de cierta forma pues darle otro enfoque a lo que podría ser este tipo de conexiones porque no se confunden. Y lo otro es el tema del periodismo y libertad de expresión en cuanto a la seguridad de los periodistas. La frase usted sabe mucho para un periodista en este país, no puede ser pintor, es básicamente una sentencia de muerte. Entonces pues sí hacer digamos como que una alabanza o una señal de respeto ante ustedes que se decidieron por esta carrera porque realmente es una profesión de alto riesgo en este país. Atreverse a decir cosas que otros no dicen, atreverse a meterse a zonas donde X o Y personaje está al mando a entrevistar, a encuestar, a simplemente tomar una foto es bastante peligroso en este país. Y como otra reflexión, pues me mencionaban en algún momento los argumentos que debe tener una opinión para ser respetada. Yo pienso que en Colombia no tenemos las habilidades comunicativas para tocar temas álgidos, entonces por eso nos vamos a la grosería, nos vamos al insulto, de forma de que la otra persona merezca el respeto. Realmente el colombiano no tiene las habilidades comunicativas. Y de esto sí pues se han encargado los medios de comunicación de saturar la información o la mente con temas muy violentos día a día. O sea, para nadie es un secreto que un papá llegaba a la casa, pedía la cena, desdoblaba la barriga y ponía el noticiero, y lo primero que se encontraba eran noticias de atentados, amenazas de bomba, amenazas de sicariato, en fin. Y eso ha saturado tanto al colombiano que no es capaz o no se atreve a tomar partido de conversaciones sanas, conversaciones donde prime el respeto de temas bastante complejos como ha sido el conflicto armado en Colombia, por ejemplo, como ha sido la censura de los pueblos, de las comunidades minoritarias en este país. Entonces sí, digamos que otra labor para los comunicadores sociales también sería como empezar a desarrollar esas habilidades comunicativas de saber expresar en torno al debate, en torno a la discusión, pero con respeto. Entonces, agradezco mucho la invitación. Creo que estos espacios se encargarían de eso. Y nada, un gusto aprender con ustedes y que me dejen expresarme acá un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, yo, por participar. Excelente tu conclusión. Y sí, es muy importante tener en cuenta que la comunicación ha cambiado y que desde nuestra profesión y desde la academia, yo creo que no solo de esta profesión, sino de todas, creemos nuevos hábitos y fomentemos el debate respetuoso, porque siempre hemos vivido en una cultura muy violenta y si las nuevas generaciones podemos empezar a cambiar eso, es muy, muy importante. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias de verdad por participar. Espero que se hayan sentido involucrados, que hayan podido expresar sus ideas, de pronto entender cosas pues, que no conocían, aprender cosas nuevas. No se les olvide al final llenar la pequeña encuesta, son solo 5 preguntas que nos van a servir mucho a nosotros pues, para mejorar como profesionales y seguir haciendo este tipo de
de conversatorios donde podemos escuchar a la gente, donde podemos expresarnos y podemos aprender todos en conjunto, siempre con respeto. Nuevamente, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, adiós. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias. Listo, compañeras. Yo creo que fue todo un éxito. Entonces eso espero. Yo ya dejé todo grabado, entonces solo voy a contarlo ahorita el final, pues, lo que estamos hablando. Yo había dicho al principio que era bueno que cada uno solo pusiera su pedacito de intervención, pero pues hablamos todo el tiempo todos. Y además de que a la tutora también le va a quedar difícil como entender qué pasó si solo ponemos un contexto. Es más bien pues entregar el trabajo, el video completo, pienso yo. ¿Listo? Sí. Muchísimas gracias, chicas, que descansen. Igual. Perfecto. Gracias, chicas. Lo mismo. Antes de que se vayan, si alguno de sus invitados no tiene, no hizo la encuesta o no la vio en el chat, se la comparten. Listo. Sí. Listo. Gracias, chicas. Que descansen. Igualmente. Bueno, gracias, Tatiana.